Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Como siempre, tengo la información. Saludo amable para todos ustedes. Pues el tema de Francisco García Cabeza de Vaca no acaba, no termina. Y es que, pues queda claro que fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que le permitió al hoy gobernador todavía de Tamaulipas mantenerse en el cargo con fuero. Incluso lo que es la resolución podría tardarse hasta un año, según lo dicen los propios especialistas. La Cámara de Senadores ya urgió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que tome en consideración que su decisión ha brindado un plano de impunidad allá en Tamaulipas. ¿De qué se trata esto de Francisco García Cabeza de Vaca? De un tema que no ha resuelto la Suprema Corte y que dejó en un estado de indefinición por parte del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. El tema también fue abordado en la comisión permanente. Un abogado, diputado de Morena, Rubén Cayetano García, habló del tema. Se les olvida el caso del gobernador de Tamaulipas emanado del PAN. Y también se les olvida que en septiembre, en poco más de 2 meses, estará más o menos 2 meses, estará un nuevo congreso en Tamaulipas. ¿Por qué tanto ruido con el tema de Francisco García Cabeza de Vaca? Bueno, pues es que la Suprema Corte admitió a trámite la controversia que promovió el Congreso de Tamaulipas para impugnar la resolución sobre el desafuero de Cabeza de Vaca. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a trámite la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas para impugnar la resolución de la Cámara de Diputados sobre el desafuero. Fue con 3 votos a favor y 2 en contra. La primera sala de la Suprema Corte resolvió que la controversia no debió ser desechada por notoria improcedencia, como acordó el ministro Juan Luis González Alcántara. Esto fue el pasado 14 de mayo. González Alcántara debe admitir la controversia y podría conceder una suspensión para impedir que García Cabeza de Vaca sea detenido por lavado de dinero y delincuencia organizada, que sería adicional a la que ya le otorgó un juez federal de Reynosa. El trámite de la controversia, fíjese, podría tomar más de un año. El 14 de mayo el ministro, bueno, pues esto fue lo que resolvió, usted ya lo sabe, que no se le puede hacer nada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estudiará la controversia constitucional para determinar si son inatacables las decisiones de la Cámara de Diputados en las declaratorias de procedencia. Es fundado recurso de la reclamación de la Fiscalía General de la República. La primera sala tuvo una votación de 3-2 en caso del gobernador. ¿Qué significa esto? Pues que van a tener que entrarle sí o sí al tema. ¿Qué fue lo que dijo el diputado Rubén Cayetano García, abogado diputado también por el estado de Guerrero, es guerrerense, Rubén Cayetano García, respecto al tema? Se dio el tiempo para hablar de esto. Somos responsables y sensibles, no vamos a rehuir ni al debate ni a la humanista vocación de ayudar al que sufre, al débil, al enfermo, como es el caso. Reprocharles desde aquí a la oposición su cinismo, simulación y lucro político en este asunto resulta hasta ocioso. No vale la pena caer en sus provocaciones. En Morena hacemos nuestras las demandas en materia de salud, con solidaridad y respeto a los familiares de niños con cáncer. El gobierno debe atender y resolver, porque esa es la vocación de este gobierno democrático. A quienes piden enjuiciamiento a López-Gatell, les respondemos que el enjuiciamiento va, pero a los corruptos expresidentes de la República del Viejo Régimen, se dicen representantes populares para venir a hablar aquí, cuando siempre han sido hombres de negocios que permitieron el oprobioso duopolio de las farmacéuticas. Pero de Tamaulipas no dicen nada, ofenden sobremanera la sistemática violación al sistema democrático de derecho en ese estado, el manto de impunidad que encubre al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca pone al descubierto la fragilidad de las instituciones de procuración e impartición de justicia en México, auspiciadas desde el PRIAN. Quitamos el fuero al acusado, puede ser detenido y encarcelado legal y constitucionalmente, pero maniobras políticas, contubernios que atentan contra los más altos principios de la justicia, bajo maniobras y chicanas jurídicas, impiden ejecutar las decisiones legales, jurisdiccionales y soberanas.
Termino. Cuando decimos que sin justicia no habrá paz ni gobernabilidad, nos referimos a esto. En Tamaulipas existe un edén de impunidad y debe considerarse la desaparición de poderes en ese estado. Las complicidades del Congreso local, de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sido rebasadas, han rebasado las atribuciones de la Fiscalía General de la República. Es cuanto, muchas gracias. Bueno, Rubén Cayetano abordó el tema. Me parece sumamente importante señalar que el procedimiento fue el siguiente. Se presentan todos los hechos, todas las pruebas de descargo por parte de la defensa de Francisco García Cabeza de Vaca. La Cámara de Diputados se erige en jurado de procedencia. Su decisión es inatacable y sin embargo el Congreso local, sin atribuciones, manda el tema a la Suprema Corte de Justicia en lo que es una chicanada legal. Respecto a este tema también cuestionaron a Ricardo Monreal, que se había mantenido solamente en comentarios y sigue en eso. Pero ¿qué dijo? Bueno, pues es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue la que provocó todo esto. Cheque usted sus comentarios en una conferencia de prensa. La resolución de la Corte. Creo que hoy hay alguna noticia, aunque me temo que no resolverá el fondo y lo mantendrá sub iudice el asunto. Pero la Corte tendrá que definir, porque la Corte fue quien nos metió en esta dificultad. Tendrá que definir si tiene o no inmunidad procesal el gobernador. Hay dos alternativas que la Corte tiene que definir hoy. Creo que está enlistado el asunto o está por enlistarse. O revocar lo que el ministro de la Corte emitió hace unos meses, un mes, y hacer una nueva resolución o confirmarla. Solo hay esas dos vías. Y todavía va a faltar tiempo, porque al revocar la resolución del ministro tiene que resolver la comisión, y espero que no se tarde porque no lo merece Tamaulipas. Este problema no lo endilgó y está irresoluto por la Corte. Mientras no resuelva la Corte, la Cámara de Senadores no actuará. Esa es una posición de la mayoría de senadores, no de todos los grupos parlamentarios, solo de la mayoría. Y sí, la senadora Covarrubias me vio ayer para plantearme esto y algunos abusos del Congreso local que se cometieron en días pasados, violando principios jurídicos, modificando la Constitución, y que me dijo ella está planteando probablemente una controversia constitucional. Entonces va a seguir, porque esta resolución nos generó un gran problema. Senador. Bueno, ya después le preguntan de otros temas, de la comisión permanente, de la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal se refiere al término sub iudice, es decir, se queda dormido el expediente. Eso significa, o sea, no se va a mover, es el limbo jurídico. Eso es lo que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Tamaulipas. Qué curioso que los panistas no hablen del tema, no les conviene. Es su gobernador, es decir, es gobernador del PAN, Francisco García Cabeza de Vaca. Perdón. Ahora, respecto a lo que sigue, pues es muy sencillo. El expediente dormido en la Suprema Corte de Justicia con un poder judicial tan cuestionado no va a permitir el avance de lo que es la legalidad, aunque dicen que van a ver si es inatacable. Claro que es inatacable, es un poder soberano. Estamos hablando del poder legislativo. ¿Quién generó todo este conflicto? Pues la Suprema Corte, los ministros que dicen garantizan, o sea, en teoría debieran garantizar la legalidad de cualquier procedimiento jurídico. Pero al servicio de los poderosos, la mano de los potentados del poder político todavía en el PAN y en el PRI, pues sobre todo en el Partido de Acción Nacional, no quieren que se toque para nada al gobernador. Llega otro congreso en septiembre.
ahí puede haber cambios radicales, porque se pueden desistir de la controversia constitucional. Aún así, fíjese bien, para que vea el alcance que tienen estas decisiones, aún así no lo van a poder detener. Pues creo que al final de cuentas lo van a detener en otro lado, menos aquí en México, porque está en un limbo jurídico, es decir, bajo la protección de los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan Luis González Alcántara Carrancá, sí, emanado no de la Cuarta Transformación, propuesto por la Cuarta Transformación. Pues ve el cambiazo. Y qué bonito gobernadorcito, a él no le pueden hacer nada, dejen que termine su encargo. Pues también termina su encargo. Entonces hay que esperar hasta entonces. Ya la Suprema Corte movió las cadenas, pero es solamente para acomodarlas. No habrá una decisión en el corto plazo. ¿Quién generó todo este conflicto? La Suprema Corte. Una decisión de un ministro que debiera ser garante de la justicia, no palero de la justicia en el país, no una justicia acomodaticia para los poderosos. ¿A cuántos y cuántas mexicanas y mexicanos tienen en prisión sin un motivo justificado, sin sentencias? Lo dijo el propio presidente. Instó a la Suprema Corte a que moviera todo este engranaje jurídico que es sumamente oneroso, es decir, costoso, sumamente burocrático. Pero cuando se tienen los recursos económicos, son muy ágiles. ¿Será por eso que debe terminar o debe haber una reforma de fondo al Poder Judicial? Pues eso quisiera el pueblo bueno, el pueblo de México, que se acabe con tanta impunidad, con tantos hechos que causan molestia entre el pueblo mexicano. Pero ministros, la Suprema Corte, jueces federales, pues ellos contentos de recibir sus sueldos machuchones, porque ganan más que el presidente, sueldos acorde a su autonomía, sueldos extraordinarios, mantenimiento a sus residencias, sus fideicomisos, que no les falte, autos blindados, servicio de comida buffet, comida gourmet, es decir, todo el aparato de la burocracia dorada intocado todavía, a pesar de las reformas que dicen que no les gustaron, pero no vemos ni un cambio. Así están las cosas, ¿eh? En el caso Cabeza de Vaca, pues hay una impunidad total. Ahora resulta que un Congreso local de Tamaulipas puede más que la Cámara de Diputados. Semejante desproporción, hasta por lógica simple, resulta una aberración jurídica. Pero así están las cosas con el Poder Judicial, que se resiste no solo a los cambios, se resiste a tomar acciones de fondo. ¿De qué sirve que se cambie o que se ejerza acciones desde el Consejo de la Judicatura Federal si cualquier juez le da un amparo definitivo al gobernador de Tamaulipas? Con toda impunidad, en Tamaulipas quien sufre las consecuencias es la población. Sí, ahí en Tamaulipas hay un problema. Debieron desaparecer los poderes hace tiempo, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque estaba el caso en la Suprema Corte. Argucias legaloides, sí. Un poder judicial sin credibilidad, sí. Un poder judicial corrupto, sí. A juzgar por los hechos. No creo que le traten igual a un campesino que llegue acusado de cualquier otra cosa. Esa es la ley hoy en México. A pesar de todos los cambios que se han dado en el país, el Poder Judicial está como un poder autónomo, pero muy cuestionado. ¿Por qué cuestionado? Por sus hechos. Hay una frase que echa por tierra todo esto. Cuando quieras ver si la justicia es realmente aplicable, por sus frutos los conocerás. O bien lo digo de otra manera, por sus frutos los conoceréis. ¿Y verdad que esa no es justicia? Bueno, para el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, esa es la justicia. Y para el pueblo de Tamaulipas, ahí le preguntamos a los ministros cuando se dejen entrevistar. Amigas, amigos, lo más relevante al momento. Yo regreso más tarde, sí, con más información. ¿Sale? Nos vemos.